Rick es un chico joven que se encarga de cuidar a su madre enferma, asegurándose de que se alimente y tome sus medicamentos. Un día la encuentra con una pistola en la mano, murmurando fragmentos de la Biblia, con un comportamiento inquietante y extraño. Antes de que pueda reaccionar ante la situación, ella se disculpa y aprieta el gatillo. 3 años después, Rick se esfuerza por reconstruir su vida. Busca empleo en el sector de la construcción, pero se entera de que su antiguo trabajo ya tiene un nuevo ocupante. En un estado de desesperación, recurre a su amigo Jeremy, quien le consigue un puesto a pesar de su llegada tardía. Mientras está en su nueva labor, Ricky sufre una lesión, y en ese momento divisa a una mujer en el jardín, Antoinette. Rick solicita de manera amigable un botiquín de primeros auxilios, pero ella se niega. Tras explicarle que solo necesita desinfectar su herida para poder seguir trabajando, finalmente acepta. Mientras se encuentra tratando su lesión, un sirviente murmura algo a Antoinette y ella rápidamente despacha a Rick. Sin embargo, al salir se topa con una habitación donde hay dinero en efectivo sobre la mesa. Atraído por la necesidad, decide entrar a hurtadillas y tomar solo un billete, pero antes de que logre salir, un anciano, George Drayton, que probablemente es el dueño de la mansión, lo sorprende. Pronto Antoinette llega furiosa y lo despide al instante, prometiendo arruinar sus oportunidades de obtener otro empleo. Rick, suplicando, admite su equivocación y argumenta que fue despojado esa mañana y que solo busca un hogar. Para su asombro, el señor Drayton lo absuelve y le entrega la totalidad de la pila de dinero en efectivo como pago por adelantado. Rick se imagina una vida de lujo, cenas elegantes y el renacer de su relación con su exnovia, Tanya. Jeremy, riendo, lo llama un fracasado incapaz de alcanzar sus sueños. Al día siguiente, Rick y Jeremy discuten acerca del sentido de su trabajo, pero Antoinette irrumpe, convocando a Rick con el señor Drayton. El anciano le revela que lamenta no tener familia que herede su fortuna. Luego le indaga si tiene algún tipo de fe. Rick confiesa que solía practicar la religión. Drayton, que también fue huérfano, ahora se aferra a sus creencias en sus últimos días. Luego le hace una propuesta escalofriante. Si Rick consume un platillo elaborado con su cadáver, heredará toda su fortuna. Rick, horrorizado, inicialmente piensa que es una broma, pero Drayton insiste en su propuesta, un platillo a cambio de riqueza infinita. A pesar de todo, Rick se niega, pero Drayton afirma que él es la persona idónea para llevar a cabo esta tarea. Esa noche, Rick vuelve a casa, solo para encontrar a Jeremy organizando una fiesta. Tanya está presente, pero antes de que puedan charlar, Jeremy se burla de los fracasos de Rick. Más tarde, Tanya le comenta a Rick que nunca imaginó que se quedaría tras la muerte de su madre. Repentinamente, Jeremy provoca una escena debido a su estado de ebriedad, algo brutal y humillante para Rick. Posteriormente se sienta en su habitación, devastado, mirando su arma y considerando lo peor. Sin embargo, decide dejarla a un lado y se desahoga en llanto. A la mañana siguiente hace llamadas frenéticas en busca de trabajos, pero no obtiene resultados positivos. Su desesperación es interrumpida por un golpe en la puerta. Un hombre le entrega un sobre y le informa que necesita presentarse en la mansión. Dentro del sobre halla una invitación y un traje formal. El hombre le dice que lo aguardará fuera en el coche, y su actitud tan respetuosa despierta las sospechas de Rick respecto a Jeremy. Pronto Rick llega a la mansión del señor Drayton, donde Antoinette le comunica que el anciano ha fallecido ese mismo día. Ella le entrega un contrato que estipula que, si Rick consume una comida preparada con el cuerpo del señor Drayton, heredará su fortuna. Sin embargo, debe comer hasta el último bocado, y nadie fuera de la finca puede enterarse de ello, o perderá todo. Rick se enfrenta a una dura decisión, pero finalmente cede tras una prolongada reflexión. Se sirve una comida, con los platillos dispuestos sobre el cadáver del señor Drayton. Rick se obliga a ingerir bocado tras bocado, hasta que los últimos trozos son colocados directamente sobre el pecho del señor Drayton. Con Antoinette recordándole que debe consumir todo hasta la última migaja, Rick lo hace. Una vez finaliza, Antoinette le entrega una tarjeta con las últimas palabras de Drayton. En la tarjeta se establece que Rick asumirá todas las cargas de Drayton y ofrece su propia alma a cambio. Sin poder pensar con claridad, Rick firma el contrato y se marcha, sintiéndose mal. Poco después regresa a casa y se desploma en la cama, exhausto, pero cuando cierra los ojos se encuentra bajo el agua, rodeado de horripilantes criaturas demoníacas. A la mañana siguiente, Rick se despierta y nota a un hombre observándolo en el pasillo de su casa. Cuando sus miradas se cruzan, el hombre
huye. Rick lo persigue, pero Antoinette lo detiene, actuando como si nada no malo estuviera ocurriendo. Ella le dice que la mansión ahora es de su propiedad y que puede despedir o contratar personal como desee. Rick se muestra reacio, inseguro sobre cómo manejar su nueva vida. Antoinette le entrega una tarjeta de crédito ilimitada y lo insta a disfrutar de su riqueza, sin preocuparse por las consecuencias. Más tarde, Rick visita el apartamento de Jeremy para recoger sus pertenencias. Intenta ofrecerle un poco de dinero, pero Jeremy se niega, argumentando que se encargará de todo por su cuenta. Tanya se encuentra allí y le pregunta a Rick si ha ganado la lotería. Rick responde que es algo mucho mejor. Ella indaga si realmente está bien y él insiste en que sí. Luego sugiere que salgan como solían hacer, pero Tanya duda, ya que Jeremy la está esperando. Más adelante, Rick acude a un club y solicita un whisky de alta gama. Un hombre que se encuentra cerca se burla de él, insinuando que no pertenece al lugar y cuestionando su osadía al pedir un whisky. En respuesta, Rick pide 2 botellas del costoso whisky, una para él y otra para el hombre. Al regresar a casa comienza a beber, pero de repente percibe a una mujer ante él. Ella se toca la cara y se da cuenta de que le está sangrando la nariz. Antes de que pueda reaccionar, la mujer se desvanece, luego reaparece y lo ataca, gritando y acusándolo por lo que ha sucedido. De pronto, Rick se encuentra nuevamente sumergido bajo el agua, batallando por respirar. Despierta empapado y aterrorizado, tirado en el suelo. Tomado por pánico, desciende corriendo por las escaleras en busca de Antoinette para exigir respuestas. Acusa a Antoinette de haberlo drogado y narra sobre la mujer empapada que lo atacó y lo sumergió bajo el agua. Antoinette, manteniendo la calma, le dice que se relaje, pero Rick demanda respuestas. Luego indaga sobre la declaración que leyó tras su ingesta. Sin titubear, Antoinette se la facilita. Mientras Rick lee nuevamente, todo empieza a tomar sentido, y un profundo temor lo invade al darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Al preguntar si lo que está experimentando es siquiera real, Antoinette explica que, antes de su muerte, el señor Drayton se obsesionó con extraños rituales religiosos para sortear lo que consideraba su destino, el infierno. Rick se topa con un libro que documenta una práctica antigua en la que las familias contrataban a alguien, generalmente un campesino, para comer una comida del cadáver, posiblemente de un miembro de la familia, transfiriendo así los pecados del difunto al consumidor. A estas personas se les conocía como comedores de pecados. Rick se da cuenta de que se ha convertido en uno de ellos. Antoinette lo confirma y le explica que una inmensa riqueza siempre lleva consigo un costo. Este es el precio que Rick acordó pagar al consumir del cadáver de Drayton. La lógica comienza a tomar semblante en su mente y Rick se llena de pánico, gritando que necesita reparar esta situación. Sin esperar respuesta, sale corriendo de la casa, ignorando los ruegos de Antoinette para que se tranquilice. Desesperado por la redención, Rick se dirige a una iglesia para confesarse. Reconoce que sabe que ha cometido pecados, pero ni siquiera comprende la naturaleza de estos. El sacerdote le dice que primero debe admitir sus errores antes de recibir absolución. Sin tal reconocimiento, el perdón no es posible. Frustrado, Rick regresa a su hogar y comienza a interrogar a los sirvientes sobre el señor Drayton. Sin embargo, todos lo evitan, negándose a responder. Honestamente, en este punto Rick probablemente anhelaría poder despedirlos a todos y contratar a personas que realmente respondan sus inquietudes. Finalmente, exige respuestas a Antoinette, amenazando su empleo si no le revela todo. Antoinette le entrega documentos, el informe forense del señor Drayton, fotos de la escena del crimen, registros policiales y una confesión grabada. Rick descubre que el señor Drayton había sido sospechoso de asesinar a su esposa Susan, quien había tenido un romance. Aunque el señor Drayton siempre proclamó su inocencia, Rick se da cuenta de que la mujer que lo atacó era el espíritu de Susan. Poco después, Rick vuelve a la iglesia y confiesa, diciendo que mató a Susan. El sacerdote le pregunta por qué lo hizo, pero Rick, abrumado, afirma que no tiene una respuesta, solo siente pesar por todo lo acontecido. Mientras el sacerdote reza, el espíritu vengativo de Susan reaparece e intenta asfixiar a Rick. Afortunadamente, las oraciones del sacerdote la alejan y Rick queda liberado. Menos mal que las plegarias sagradas son más efectivas que las decisiones impulsivas de Rick. Al día siguiente, Tanya contacta a Rick, preocupada por Jeremy. Le menciona que este ha estado actuando paranoico y distante, y le pide que hable con él antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, Rick observa una figura oscura de pie en silencio cerca de su sofá. De pronto, una lámpara cae al suelo. Siguiendo un cable que yace en el suelo, Rick queda paralizado de miedo al ver a un hombre enmascarado cerca. El hombre con la máscara avanza hacia Rick, quien, aterrorizado, tropieza escaleras arriba en busca de Antoinette. En su lugar se encuentra con un niño espectral.
Justo cuando Rick empieza a entrar en pánico, Antoinette aparece, calmadamente preguntando si lo llamó. Rick intenta explicarse, pero le falta el aliento. Antoinette revela entonces una sorprendente verdad. El señor Drayton no nació en la riqueza. Él también había sido un comedor de pecados, el método empleado para alcanzar su fortuna. Los comedores de pecados heredan las culpabilidades de sus clientes, asumiendo todos los crímenes y malas acciones de los fallecidos. Antoinette le aclara a Rick que todo lo que está presenciando, desde fantasmas hasta inquietantes visiones, es consecuencia de esos pecados. Ella le advierte que este tormento nunca se terminará. Antoinette comparte que, a lo largo de los años, ha encontrado formas de sobreponerse a sus propios temores. El señor Drayton fue devorado por esta carga, vivió bajo un temor constante, atormentado por las mismas visiones que ahora acosan a Rick. Finalmente, el señor Drayton no pudo soportarlo más y optó por quitarse la vida, consciente de que sus pecados recaerían sobre Rick. Rick pregunta cómo puede liberarse de tal carga. Antoinette le informa que la única manera de hacerlo es traspasando esos pecados a otra persona dispuesta a asumir su lugar. Si no lo hace, los pecados lo acompañarán hasta su muerte y su sufrimiento persistirá incluso después de eso. Ella le aconseja que disfrute de su riqueza mientras pueda y le ofrece píldoras para ayudarlo a sobrellevar la situación. Rick se niega, argumentando que ella no puede ayudarlo. Después regresa a la iglesia en busca de paz, pero el sacerdote se niega a dejarlo entrar. Incluso le dice que no es su problema. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Rick finalmente cede y toma las píldoras. Mientras yace en la cama, observa una figura fantasmagórica de pie cerca. Esta desaparece y reaparece momentos después, acechando sobre él. Rick se enloquece, cae de la cama y comienza a convulsionar. Justo en ese instante, Antoinette entra, aunque Rick ya no está completamente consciente. Escucha la voz de su madre y la ve de pie frente a él. A medida que Rick se acerca a la figura de su madre, el Dr. Kildare lo revive. Más tarde, Rick le dice a Antoinette que desea intentar algo nuevo. Antoinette, aunque escéptica, accede a ayudarlo, admitiendo que incluso el señor Drayton nunca consideró esta opción. Ella le pregunta a Rick si realmente está listo para dejarlo todo atrás. Él afirma que sí, sin embargo titubea cuando ella le plantea si tiene alguien en mente para transferirle los pecados. Luego pregunta si Antoinette los tomaría en su lugar. Sugiere que esto podría liberarla de su vida actual, dándole control por primera vez. Antoinette duda, comentando que su contrato podría no permitirlo. Rick insiste afirmando que no puede hacerlo solo. Pronto, Antoinette sugiere a Jeremy como el siguiente comedor de pecados, pero Rick se niega, asegurando que no puede hacerle eso a alguien que ha conocido toda su vida. Antoinette explica que se refiere a alguien desesperado, capaz de recurrir al robo y la violencia. De repente, Rick ve un fantasma detrás de ella y se vuelve más frenético, insistiendo en que Jeremy no puede ser el escogido. En ese preciso momento, Jeremy llama, angustiado, indicando que está en problemas con personas peligrosas y necesita dinero. Rick corre a su casa con efectivo. El lugar es un caos. Agarra su arma en caso de que las cosas se tornen peligrosas, pero luego ve a un espectro pidiendo ayuda y, presa del pánico, dispara. Sin embargo, al mirar de nuevo se da cuenta de que le ha disparado a Tanya. Choqueado observa su cuerpo sin vida. Poco después el conductor de Rick aparece y lo aleja de la escena del crimen, llevándolo a casa. Antoinette le asegura que todo se resolverá. Exhausto, Rick menciona que solo desea que todo termine. Antoinette le asegura que sabe lo que debe hacer para hallar la paz. Rick decide transferir la maldición a Jeremy y lo llama. Jeremy llega, angustiado, diciendo que Tanya está muerta. Se reprocha a sí mismo, creyendo que podría haberla salvado. Sin esperanza, Jeremy solicita trabajar para Rick. Antoinette revela la verdad. Rick desea que Jeremy se convierta en su comedor de pecados. Jeremy debe consumir una comida del cadáver de Rick para heredar su fortuna. Aterrado, Jeremy pregunta si Rick está a punto de morir. Antoinette aclara que Rick ha decidido que esta vida no es para él y confía en que Jeremy podrá cargar con la carga. Poco después, Rick yace en una mesa mientras que el Dr. Kildare se prepara para el ritual. Antoinette le asegura que funcionará. Pronto, Kildare le aplica una inyección letal, deteniendo el corazón de Rick. En otra dimensión, Rick despierta, vislumbrando fantasmas pidiendo ayuda y a su madre a lo lejos. Al acercarse, ella se transforma en Tanya. Se excusan mutuamente
rápidamente antes de que Tanya desaparezca. Prontamente los fantasmas se vuelven hacia Rick, pero el espíritu de su madre los ahuyenta. Luego Rick jadea al volver a la conciencia. Antoinette confirma que Jeremy completó el ritual, pronunciando la oración y asumiendo la vida de Rick. Rick comprende que los fantasmas se han desvanecido y confirma su libertad. Antoinette menciona que Jeremy ha aceptado su nuevo rol y espera que Rick haga lo mismo. 6 meses después, Rick trabaja como obrero de la construcción, alejado de su vida anterior. Antoinette anota el nombre de Jeremy en un registro de comedores de pecados pasados. Sin embargo, en la mansión, Jeremy es atormentado por los mismos fantasmas que atormentaron a Rick. Antoinette escucha mientras sus gritos aterrados resuenan a lo largo de los pasillos, con sus ojos brillando inquietantemente, sugiriendo que aún más comedores de pecados vendrán e irán en esta mansión. Rick, por su parte, se encuentra en el sitio de construcción, tomándose un descanso para almorzar bajo un árbol. Sin embargo, no está solo. El fantasma de Tanya se sienta silenciosamente a su lado y es evidente que no se ha arrepentido de haberla matado, presentando una calma imperturbable ante su presencia espectral. Rick escapó de la maldición, o solo la pasó a otro. Mira estos videos antes de que el próximo comedor de pecado seas tú.